El placer de viajar. Con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Kelu Robles. Carmelo Jordá. Muy buenos días, tardes, noches o lo que sea cuando nos estéis escuchando. Bienvenidos a este nuevo episodio del Placer de Viajar, el mejor podcast de viajes de toda la galaxia, al menos desde que en 1941 el gran Josep Pla publicase su Guía de la Costa Brava. Ahí es nada la calidad literaria con la que empezamos hoy. Ya te digo. Además, hoy vas a hacer tu propia guía sin ánimo de comparar. No, la vamos a comparar. Ojalá pudiésemos comparar con Josep Pla, que escribía directamente como Los Ángeles. Pero sí, vamos a hablar de algunos pueblos de aquella zona, que además me parece una de las más bonitas de España, la verdad. Es un trocito que me encanta. Y luego eres tú la que te haces tu viaje a Italia, como una Stendhal cualquiera. Totalmente, pero en lugar de hablar como Stendhal de Roma, Nápoles y Florencia, os voy a hablar de San Gimignano, Viareggio y Pietrasanta, que tampoco son moco de pago, son preciosos. Pues no está nada mal, oye, pues yo creo que con esos dos viajes, hacemos las maletas y nos vamos, ¿no? Vámonos. Por cierto, Carmelo, a ti que te gusta mucho viajar en coche, tengo una duda. Dime. ¿Tienes una marca de carburante preferida? Por supuesto que sí. ¿Y cuál es? BP. ¿Sabes por qué? Porque a todos los que nos encanta ir de aquí para allá, BP tiene grandes noticias para nosotros y nuestro coche. Y es que BP Ultimate puede llevarte hasta 840 kilómetros más lejos al año. Porque repostando BP Ultimate, cuido mi motor y puedo llegar hasta 840 kilómetros más lejos cada año, comparado con combustibles básicos y basado en un uso continuado de 13.000 kilómetros. Los beneficios, además, podrían variar en función del vehículo, estilo de conducción, condiciones del asfalto y de otros factores. Toda la información la tienes en bpar.es. ¿Y tú en qué usas esos kilómetros? Yo los uso para hacer una escapada a mi pueblo cada año. Allí en la provincia de Alicante, allí tengo la casa de mi madre. ¿Y sabes qué? Eso no es todo. Además, hasta el 6 de enero, repostando 30 litros con mi BP, participarás en el sorteo diario de 840 euros en carburante BP Ultimate. Descúbrelo en bpar.es. Pues ya puedes seguir repostando con BP, que me tienes que llevar a mí de aquí para allá o a algún buen sitio. Kelu, cuenta con ello. Carmelo, a ver, ¿por qué te gusta la Costa Brava tanto? Que antes has dicho que es preciosa. Pues mira, es una zona en la que la costa, nunca, perdón por la redundancia, pues es muy bonita. No hay tantas playas así grandes, sino más bien calas pequeñas en las que los pinos llegan así como al borde del agua, a la orilla. Y a mí ese ambiente de la cala pequeña, con menos gente, me gusta más. Además, eso sí, la mayor parte de las calas no son de arena, que eso es ahí hay un pequeño defecto, ¿no? No todo puede ser perfecto. Ya. Si son de unas piedras así como muy pequeñitas, que no son tan incómodas como la piedra gorda, eso sí que es verdad, pero que es un poco raro. A mí se me hacía raro porque además te hundes mucho, ¿no? Tienes que andar ahí como sacando el pie del de esto. Sí, pero no ensucia, entonces, claro, esa es la clave, ¿no? Ahí tienes el punto bueno, es que no ensucia. O sea, no tienes que estar ahí media hora quitando toda la arena cuando sales de la playa. Luego, también es una zona que está bastante bien conservada, es decir, que realmente lo que es el perfil de la costa, para ser como es una zona turística y en la época en la que estamos y las épocas que hemos pasado, pues la verdad es que no tiene esa presencia masiva que tiene otros sitios que, hombre, pues le quita un poco de encanto. Y los pueblos, pues generalmente no son demasiado grandes. Es un entorno que es bastante agradable. Y hablando de los pueblos, pues hay pueblos con carácter y con cosas que ver y también muy bien conservados. Están como muy cuidados, las cosas bonitas pues se mantienen. O sea, que es y son sitios como muy paseables también. A mí es una cosa que me gusta de la Costa Brava, casi diría como concepto. Sí. Que allí donde vayas, aparcas y te das un paseo y es una cosa fantástica. Y luego, por supuesto, también algo que me encanta, que son los caminos de ronda, que eso yo no lo he visto en ningún lado que no sea allí. Esto yo no lo conozco. Me tienes que explicar a los oyentes qué son los caminos de ronda. Pues mira, son paseos que a veces están incluso abiertos en la roca, o sea, excavados en la roca, que van por la parte como alta del pequeño acantilado en el que está la cala, ¿no? Entonces tú vas paseándote y estás pues unos metros por encima del nivel de la playa, del nivel del mar, y tiene pues unas vistas fantásticas de pues la playa, las rocas. Luego vas por otra zona que no hay playa, que es todo acantilado. No son tampoco acantilados muy altos, pero tiene un poco de altura y hay kilómetros y kilómetros. Realmente conectas unos pueblos con otros con estos
paseos de ronda, caminos de ronda, y a mí me parecían una gozada, es una auténtica maravilla. Claro, es lo típico del momento del día oportuno en el que da el sol así, estás allí, no hace demasiado calor. Además tendría su origen, imagino, claro, práctico, y ahora pues nos lleva el hedonismo a todos y a pasear por allí, como dices. Quiero que me cuentes, además de darme muchísima envidia, porque yo no conozco la Costa Brava, ¿qué límites geográficos, cuál es la ruta a trazar así ideal? Los límites es prácticamente, digamos, yo creo que empezaría, y igual estoy metiendo la pata, luego si acaso lo borras esto, empezaría más o menos en Lloret de Mar, que es una ciudad, creo que todavía está en la provincia, no sé decirte ahora si está en la provincia de Gerona o en la de Barcelona, la verdad. Hay un fallo, no lo he mirado antes y no tengo todo en la cabeza, obviamente. Normal. Y bueno, y llega hasta el norte, casi hasta la provincia de Francia. Es decir, la mayor parte de esto que podemos denominar Costa Brava es provincia de Gerona. Y bueno, es una zona que al final está bastante al norte, aunque es mediterráneo, no es atlántico, y el tiempo es menos inestable quizá, pero normalmente también suele ser menos caluroso. No es una zona en la que haga tanta calor como en playas más del sur o incluso más de levante puro, por así decirlo, ¿no? Y bueno, es una zona con mucha tradición turística, porque de hecho desde hace tiempo que lo es, pero de otro tipo de turismo. No es de un turismo tan masivo, aunque va mucha gente, pero no suele ser un turismo tan masivo. Hombre, yo creo que eso ayuda, que tiene fama de caro. Sí, tampoco me lo pareció especialmente. Sí. No me parece una zona especialmente cara. Tampoco, oye, no sé, no estuve en los hoteles de 5 estrellas, pero creo que, sobre todo, yo recuerdo que fuimos a un apart-hotel que estaba muy bien, y que en unas vacaciones con mi familia, y el tema es que pudimos ir los últimos días de junio y algunos de los primeros de julio, y entonces había un cambio de precio. Claro. Absolutamente brutal. Y como yo no soy muy de asarme al sol, de la playa o la cala en este caso, me parece que para esa época de junio, septiembre, que ya no es temporada alta y que efectivamente el precio estaba mucho mejor, pues es una opción... Sí, más asequible. Pero francamente buena. Oye, después de Lloret de Mar, ¿por dónde seguimos esta ruta? Pues además yo Lloret no lo conozco. Mi fallo, porque como contaba, cuando yo conocí la Costa Brava, sobre todo ese viaje familiar en el que vas como más relajado, y algunas cosas nos las perdimos. Así que voy a hacer una ruta un poco de lo que yo estuve viendo, que era lo que a mí me llamó la atención y me gustaba, y todo la verdad es que está muy bien. Así que siguiendo, digamos, de sur a norte, que va a ser un poco el camino que vamos a sacar, el siguiente pueblo así más conocido de la Costa Brava es Tossa de Mar, que es un pueblo súper típico en cuanto digamos a la disposición, ¿no? Pues todos tienen su carácter personal, pero todos son como los mismos elementos, que eso van variando. Entonces los mismos elementos son pues las casas bajas, la zona de casas bajas mirando al mar, la playa con barcas de pescadores allí metidas en la playa. Entonces además por ejemplo, la playa sí que es de arena. Y luego tiene una cosa muy llamativa a Tossa, que es lo que le llaman la Villa Vieja, que es la zona más antigua de la localidad, y que es una zona murallada. Es decir, hay una pequeña muralla muy vistosa, porque está así como en un promontorio al lado del mar, y que es muy, o sea, visualmente es súper llamativo y es muy bonito. Se puede entrar, por supuesto, se puede subir por esta muralla, te paseas por ahí arriba, y desde allí, que está, como digo, una pequeña montañita al lado del mar, no muy alta, no estoy hablando de una cosa, pero desde allí hay unas vistas maravillosas sobre el pueblo. Me acuerdo del Mediterráneo allí, que era precioso. El mar allí, la verdad es que también en muchos de estos sitios que tienen una claridad que ves, no sé, 4 o 5 metros de profundidad, así en la costa, donde hay, paseando por el camino de Ronda, ves que realmente el agua está completamente cristalina, así que era, bueno, tal. Y Tossa de verdad es un sitio completamente idílico. Por ello quiero que vayas, hablando de mar, por esas calas, que al final la Costa Brava, pues lo decías antes, es súper famosa por ello, y además me parece que lo hagamos ahora, a esta altura del año. Es que nos hace también un poco soñar en que solo hay que esperar un poquito para ver esa luz especial, pero podemos ir ahora. Lo que estás diciéndome es que hacemos las cosas completamente fuera de temporada, ¿no? Pero a mí me encanta, es como... A mí me gusta, yo tengo dicho que a mí me gusta sobre todo el mar fuera de temporada, pero bueno, como bien dices, podemos ir pensando, y además
es que el mar no es solo bañarse, es decir, hombre, yo ahora creo que igual no me atrevía a meterme en el agua, que era un poco fresco, pero el mar es disfrutar de las vistas, disfrutar del olor, disfrutar de los días que hace mal tiempo, por ejemplo en invierno, que seguro que por esos caminos de Ronda tiene que ser un espectáculo maravilloso ver el mar así un poco más agitado. Así que, hombre, yo creo que sí, que nada, nosotros vamos a la playa en invierno y cuando haga falta, Kelu, no tenemos ningún reparo. Hay un pueblito allí que creo que tiene unas calas muy bonitas para hacer todo esto que comentas, que es Playa d'Aro. Playa d'Aro, dicho así en catalán. Playa d'Aro está muy bien. El pueblo no era de los más especiales. Sí que era bastante chulo desde el punto de vista del turisteo, porque tenía algo más de sitios así, pues para comer, para no sé qué, un poco más enfocado al turisteo, que también te viene bien de vez en cuando, porque si todos son pueblos idílicos, pues no siempre encuentras lo que necesitas, el supermercado, para que nos entendamos. Entonces, Playa d'Aro en ese sentido tenía esa parte de sitio, pero luego lo que a mí me gustó, es que tenía calas, pero además lo típico que desde el mismo hotel puedes ir a 4 o 5 distintas. Están caminando, digo, claro. Y están todas así como a tiro de piedra, y tenía un conjunto de calas preciosas y luego un camino de ronda que era una gozada, porque iba siendo por encima de todas estas calas y ya se alargaba. Y yo recuerdo un paseo con mi hija, que entonces era bastante pequeñita, no sé, tendría a lo mejor 6-7 años, por ese camino de rondas hasta que llegamos al sitio de los nudistas. Y fue, no voy a decir que desagradable, pero sí, fue desagradable, la verdad. No, o sea, en fin, por la niña no tenía necesidad de ver esos pellejos tan que no suelen ser los cuerpos de revista los que están en las playas. En general. En general, yo creo que taparse un poco es positivo. Sí. Hablamos de Costa Brava, pero en realidad también hay pueblos de interior en esa llamada Costa Brava. Pues sí, hay alguno muy curioso. Bueno, luego hablaremos de otro, pero siguiendo un poco nuestra ruta de sur a norte, yo estuve en Calonge, escrito Calonge, pronunciado también en castellano Calonge, que está a unos kilómetros de la costa. Esto es muy típico, es la disposición real que tenían la mayor parte de los pueblos en la costa levantina hace unos años. O sea, hace casi diría unos siglos. Que es que el pueblo estaba un poco alejado. Exacto, 8, 9, 10 kilómetros en el interior, y luego en la costa lo que había a lo mejor era una aldea con los pescadores y tal, ¿no? Pues, es que el mar tenía otra connotación. Esto pasa también en otros lugares, en Asturias pasa mucho, que los pueblos pesqueros están un pelín retirados, salvo el puerto en sí, porque se creía pues que toda esa humedad, enfermedades... Y en el caso de la costa mediterránea ya no es que se creyese que las enfermedades, sino que venían unos señores piratas y, y con perdón de la expresión, te jodían vivo. Sí. Eso pasó durante siglos y de hecho era un problema muy serio en algunas épocas de España. Entonces, pues eso, meter el pueblo un poco para adentro te daba tiempo, pues no sé, por lo menos a encerrarte en las casas o a subir a la torre de la iglesia a lo que pudieses hacer para defenderte en cada caso, y si los tenías a lo mejor en la costa, pues te pillaban de improviso. Bueno, pues Calonge es este tipo de pueblo, es muy bonito, es todavía más pequeño de los que están en la costa, claro, porque no ha tenido, la parte interior no ha tenido el desarrollo turístico, ¿no? El desarrollo se ha dado en la parte de la costa, en la parte de la playa que se llama San Antonio de Calonge, para que quede claro que era más o menos lo mismo. Casas de piedra, calles sin prácticamente nadie, una plaza pequeñita en la que estaban allí los viejitos ya a la sombra, porque estamos en verano y no hacía mucho calor, pero el sol como que no. Es decir, era un sitio, también encuentras sitios como muy rurales, ¿no? En toda esta zona, y a mí eso me parece que le da muchísimo encanto, porque no es todo playa, no es todo, por así decirlo, turismo de resort, sino que también hay sitios, pues eso, realmente rurales. Y hay sitios rurales que no sé si te pasa a ti, a mí me ocurre que cuando pienso en la palabra rural siempre me viene a la mente pueblos de interior, pero luego también hay pueblitos pequeños de pescadores, marineros, que pueden estar en la costa y ser rural también. Claro, es que lo que pasa es que en España, como estamos acostumbrados a que la costa pues haya tenido un desarrollo turístico, pues no solemos verlo. Hay, por ejemplo, Calella de Palafrugell se acercaba bastante a esa idea idílica del pueblo marinero casi perfecto, ¿no? Lo mismo, la playa, las filas de casas de solo 1 o 2 pisos, no demasiado grandes, porque eran casas de pescadores, no eran casas de gente rica. También hay muchas casas, eso hay que decirlo, cuando tú vas por los caminos de Ronda, ves que así en las zonas altas, con vistas por encima del acantilado, hay muchas casas que ya no son de pescadores, a lo mejor de señores que tienen un yate para pescar, ¿no? que no es lo mismo. Sí. Y bueno, que a mí tampoco me parece mal, porque sí que es cierto que suelen estar
razonablemente camufladas, o sea, no son casas así como muy exhibicionistas y por lo tanto no te molestan dentro del paisaje, sino que se integran bien. Bueno, estábamos hablando de Calella, que es, pues eso, es un pueblo bastante bonito con esas casas, y recuerdo que tenía la playa llena de barcos, que era una cosa muy curiosa y muy fotogénica, ¿no? Yo me acuerdo que estuve allí y pues eso, había una zona así como un poco altita y me volví bastante loco de hacer encuadres así como muy rebuscados con 3 barcos aquí y uno más arriba y tal. Sí, además te ayudan para la proporción, porque cuando sacas una foto al mar vacío no conoces la inmensidad cuando no tienes otros elementos con los que comparar, entonces a nivel fotográfico eso te viene muy bien. Oye, yo quiero preguntarte, porque yo sé, a mí siempre aquí a los oyentes también lo has contado, eres muy amante de lo que es la piedra vieja, ya sabes a lo que me refiero, ¿no? Sí, no sé si hay algo de esto por allí. Bueno, hay un sitio que me pareció maravilloso en el que pasé un rato, además, esto lo vi en este viaje que te contaba con la familia, pero para ir allí a Ampurias, que es el sitio del que estoy hablando, fui yo solo, ¿no? Me escapé un poco, bueno, y vosotros quedáis aquí en la piscina y tal, y Ampurias es, no sé si lo sabes, una colonia que primero fue griega y después fue romana, y realmente allí ves los restos de las dos cosas, ¿no? Ligeramente unidos, pero a la vez separados. Esta es la parte que era griega y esta es la parte que era romana. Y la verdad es que es muy interesante. Se hacen visitas guiadas en las que te explican los restos, obviamente, que nadie se espere un foro romano allí, porque no era eso, ¿no? Era otra cosa. Pero sí que hay bastantes cosas. Sí que hay, ves pues aquí columnas, ves el trazado de las casas, cómo eran, ves algunos... Había una cosa muy curiosa que era pozos para hacer garum, que no sé si sabes lo que era. El garum era una especie un mejunje supervalorado por los romanos, que metían diferentes tipos de pescado y cosas en unos pequeños pozos, y aquello fermentaba. Imagínate cómo debía de ser la leche, o sea, hoy moriríamos todos solo del susto, pero era súper valorado en el Imperio Romano. Entonces ahí me acuerdo que llegaron, y a mí eso es que estaba en mi libro de latín, y por eso me acuerdo. Qué memoria, de verdad. Y estaban allí los pequeños pozos para hacerlo. Y bueno, pero ves un poco todas estas cosas. Y luego tiene también algún pequeño mosaico por el yacimiento, la verdad, o no tan pequeño, a lo mejor no demasiado espectacular, pero tiene algunos mosaicos. Tiene también un museo, centro de interpretación pequeñito, pero que estaba muy apañado y me gustó mucho, con algunas piezas chulas que se habían sacado ahí. Había algunas estatuas bastante de estas de tamaño grande, muy, muy bonitas. Pero fíjate que con todo esto que había que ver y con toda la explicación que te hacían, que estaba súper interesante, de la parte que había sido griega, la parte que había sido romana, lo que más me gustó fue el sitio en sí, porque está como a 50 metros del mar, más o menos debe haber, no más. Entonces tú estás allí en esas antiguas ruinas y ves el mar, ¿no? Y ves el mar en el que más que es el mar por el que llegaron los griegos, ¿no? Y llegaron probablemente también los romanos. Y a mí no sé, aquello me parecía que era como te daba como mucho para la ensoñación. Realmente era como un viaje en el tiempo, que suele decírselo, pero te sentías casi transportado a esa época, y además en ese sitio lleno de paz, de tranquilidad. Así que la verdad es que me gustó. Y muy cerca de Ampurias está algo que es completamente distinto, pero también es muy curioso, que es un sitio que se llama Empuria Brava. Es un desarrollo turístico de los años 60, fíjate qué salto hemos dado. Sí. Y allí en Empuria Brava decidieron hacer como una especie de marina súper de lujo. Entonces crearon un montón de calles acuáticas, es decir, para que la gente llegase con el barco a la puerta de casa, ¿no? La Venecia de Cataluña, que hablamos no hace mucho de las Venecias, pero no tanto eso, sino que era como más una influencia de sitios de Florida, ¿no? A lo mejor que has visto que llegan allí en el barco a la puerta de casa. Y todo esto en rollo sesentero. En rollo sesentero, ahora lo ves y está francamente de modé. O sea, a mí me resultó como una cosa antigua, tal, pero al mismo tiempo con un punto kitsch, ¿no? Sí. Y un punto, pues eso, de lo que fue ese turismo en ese momento, que me parecía súper interesante, súper curioso. No voy a decir que sea bonito, porque bonito no es. O sea, no es idílico, no es así, fíjate que
qué tal. Pero bueno, era un sitio que a mí me gustaba. Bueno, y cuenta una faceta ahí de la historia. Antes me he quedado pensando en lo de las ruinas romanas, griegas en la playa, o cerca, tan cerca, y pensaba que yo solo encuentro referencias en la playa de Bolonia, las ruinas pero no he encontrado, es verdad que no he visitado ninguna más así tan cerca de la costa. Yo creo que debe de, seguro que había muchas, o a lo mejor no tantas, a lo mejor también tenían miedo de los piratas, ¿no? Claro. Pero que también en cualquier caso el desarrollo turístico y tal, pues se habrá comido muchas cosas. Pero efectivamente es que no es muy común y era muy bonito. A mí fue un sitio que me enamoró. Bueno, lo siguiente que tenemos que tratar, yo te voy lanzando así como anzuelos para ver si tú los vas pescando, ya vas pescando todos. Pero si estamos hablando de la Costa Brava, hay que hablar de su faceta más surrealista, ya sabes a lo que me refiero. Hay que hablar de la parte más surrealista, que es pues el personaje del surrealismo en España absoluto, que era Dalí, y que efectivamente estuvo mucho por allí, tuvo mucho que ver. Mira, a menos de media hora de Empura Brava, tirando hacia el interior, está Figueras, que es una ciudad como muy catalana. Es uno de esos sitios que a mí realmente me parece que transmite mucha catalanitud, ¿no? En cómo es la ciudad, incluso te diría cómo es la gente, pero más que nada me refiero al tema urbano. Es un tema de estos que sales y dices, esto parece Cataluña, y efectivamente Cataluña. Ahí en Figueras está... bueno, entre otras razones porque hay también mucho modernismo, que es un estilo arquitectónico que quieras que no lo relacionas bastante con Cataluña, aunque no es el único sitio en el que hay, claro. Pero como decía, allí en Figueras está el Teatro Dalí y el famoso castillo museo de Dalí, de los huevos en las almenas, gigantesco. A ver, yo tengo que decirte que lo de los huevos en las almenas y tal me parece... A ver cómo lo digo, sin ofender a nadie. No, o sea, es que hay fans y detractores. Yo no diría que detractor, pero no me gusta. La verdad es que me parece como un poco excesivo. Como el personaje era excesivo, pero como impostado, ¿no? Para que me entiendas. O sea, que ahora fíjate si estoy loco que voy a poner unos huevos aquí. Pues bueno, bien, tampoco no me... Pero bueno, sí que es verdad que dentro de este castillo hay un museo, hay con obras del pintor y tal, y es bastante interesante. Sin embargo, a mí me gustó mucho más la casa de Dalí que tiene en Portlligat, que es que es prácticamente solo una playita con 4 casas, y una de ellas era la casa que se hizo Dalí, que además se la hizo cuando él empezó a vivir con Gala. Su familia le repudió porque se había casado con esta señora que creo que era una divorciada rusa, en fin, estas historias de esos años, y entonces no tenían un duro y vivían en una casucha de pescadores, pero luego claro, empezó a hacer una fortuna como hizo, y esta casa fue comprándola y ampliándola, o sea, comprando cosas alrededores y ampliándola, y al final se hizo allí pues una casa loquísima, que además está justo al borde de la playa, es decir, está literalmente que casi saltas de ella y caes en el plan. Hubo 2 cosas que a mí me interesaban mucho. Una me parecía muy interesante en la casa. Una es conocer un poco al artista. Es decir, al pintor, al tío que trabaja, ¿no? Porque está allí su estudio con la ventana que le daba a la playa. Tenía un mecanismo ahí curioso para pintar cuadros grandes que subían y bajaban, las cosas que tenía en el estudio, en fin, eso me parecía interesante. Y luego el locurón de casa, ¿no? El conocer al personaje, esa cosa surrealista que aplicaban surrealista o loca, según queramos decirlo, y que la verdad es que fue la vida de Dalí, ¿no? Yo creo que parte de Dalí, parte del personaje que Dalí creó y que acabó probablemente siendo también el personaje. Entonces ves cosas loquísimas, ves pues objetos muy raros, yo que sé, la estatua con una máscara de esgrima, cosas así muy tal, cisnes disecados, que era horrible lo de los cisnes disecados, era tremendo. Las habitaciones, como entre que era pues toda esta cosa surrealista y que habían hecho la casa a cachos, pues tenían formas raras, había pasillos así estrechos, muy curiosos, pero o sea, arquitectónicamente es más curioso, o sea, no sé decir si me gusta, pero sí que es muy llamativo, muy interesante. Luego estaba la piscina, que tenía ahí un muñeco Michelin y estatuas pequeñitas de toreros, cosas, y nos decían que se hacían orgías, porque, claro, imagínate eso lo que debía ser en los años 60, 70. Pero bueno, yo creo que realmente a mí no soy fan de Dalí como pintor. Reconozco el mérito que tiene y esto, pero no es lo que más me gusta, no es tal. Pero incluso aunque no te interese demasiado, la casa realmente sí que es interesante. Por eso me gusta más la casa que el museo, porque al final el museo
es como, bueno, pues toda esa escenificación, pero la casa es más él, más el personaje, y yo creo que ahí está francamente cosa. Mira que odio yo la expresión esa de no deja indiferente a nadie, pero a ver, es que en el caso de Dalí, o sea, se cumple, te guste o no, pero interés va a despertar. Hay una cosa, ¿no es, en Cadaqués estaba la casa natal o no? En Cadaqués está una casa, que es la casa natal, sí, pero esto está en Port Lligat, que es como un barrio de Cadaqués. Es decir, es que te sales de Cadaqués y caes en Port Lligat, como el que dice. Y luego, efectivamente, lo que nos queda por comentar es Cadaqués, que yo creo que probablemente es el pueblo. Mira que todos estos pueblos de los que hemos hablado, cada uno en su estilo, de su forma, son muy bonitos, pero Cadaqués es seguramente el más bonito. Por todo un poco. Es un pueblo que está muy cuidado, es un pueblo que todas las paredes son blancas, blanco reluciente, que no hay nada que se salga un poco del estilo del pueblo, que está abrazando una bahía pequeña pero preciosa, que realmente, o sea, es un dibujo casi perfecto, parece que lo hayan hecho con un compás, ¿no? El círculo ese. Luego, pues eso, las paredes son blancas, las ventanas, todo está pintado de un color azul intenso, que es también un poco como el color del mar. La playa es de piedra, ¿ves? Antes hablábamos de las playas de piedra. La playa no es el punto fuerte de Cadaqués, pero a cambio de eso, en la playa hay unos bares, chiringuitos en los que tomarte un gin tonic, que es que te mueres allí de gusto. Y luego, además, como es un sitio con esa tradición de turismo bueno, pues no te vas a encontrar, digamos, el souvenir baratero. Exacto, la cosa enfocada al turista tal, sino que hay tiendas como muy cookies. Tú vas por ahí por las calles que son las calles estas súper estrechas, empinadas, preciosas, en las que así das la vuelta a la esquina y de repente ves ahí una vista preciosa que no habías visto porque venías del callejón, y en esas calles fantásticas pues hay tiendas como muy finas, hay cafeterías. No vas a encontrar guays. Estuve en Cadaqués y me acordé de ti, la típica camiseta. Allí no. Allí hay cosas como pues eso, muy, muy finas y está muy bien. Pero en conjunto la verdad es que a mí me parece un pueblo, he estado allí un par de veces, es muy bonito y yo te diría que solo tiene un defecto. Ah, sí. Pues bueno, pues cuenta, porque aquí estamos para informar. Que te dan ganas de quedarte. Oh, es como eres. A ver, Kelu, nos vas a hablar de 3 ciudades o pueblos, o esta cosa que está así como un poco entre medias, que no sabes si es ciudad o pueblo, italianos, que son San Gimignano. Voy a intentar decir los nombres. A mí me cuesta muchísimo. Es como una ñ, porque es GN, San Gimignano. Gimignano. Más o menos, más o menos, que tampoco sé muy bien. Viareggio, ese sí, y Pietrasanta. Qué nombres tan bonitos. ¿Verdad? Es que me flipan los nombres. A ver, el italiano es un idioma que siempre tiene una musicalidad que me gusta, pero es que son nombres impresionantes. Y hacen honor a lo que luego ves en ellos, que no solo son los nombres lo bonitos. Eso va bien. Te iba a preguntar, como siempre, que siempre empezamos por ubicar las cosas geográficamente, pero antes creo que en este caso concreto necesitamos saber, ¿y tú qué hacías por allí? Sí, es que es curioso porque, bueno, fui de viaje de prensa, que esto ya sabes que nosotros de vez en cuando pues nos movemos con otros periodistas, raros. Un viaje de prensa internacional, que había italianos del sur de Italia, tenía mucho pique con los del norte porque la Toscana, no sé si sabéis, está más bien al norte, ¿no?, de Italia. Había gente de Suecia, había una chica finlandesa que echaba ketchup a la pasta, casi repudiada y expulsada de ese viaje de prensa, no recuerdo cosa igual, tampoco le gustaba el café, o sea, fue una cosa increíble. Pero hay gente que Dios la pone en el mundo para que haya de todo. Sí. Y en este viaje de prensa se dedicaba solo a la provincia de Lucca, dentro de la Toscana, que no es tan conocida como el resto, entonces pues quieren ellos promover un turismo cultural para que no vaya la gente solo a Florencia, a Pisa y un poco lo típico. Entonces, dentro de Lucca hay 2 de estas 3 ciudades, hay una que sí que es bastante más turística y que he metido porque, ¿qué fue lo que hice yo? Quedarme más días, no pedir billete de vuelta en ese viaje de prensa, esperar a que viniera mi novio de entonces, que se vino en coche desde Valladolid hasta la Toscana a buscarme. Madre de Déu. Para hacernos luego nuestro viaje romántico recorriendo el resto de la Toscana, por eso sí que meto aquí en esta lista San Gimignano, y ya luego volver en coche los 2 juntos otra vez hasta España. O sea, entonces es un viaje muy romántico que la verdad recomiendo mucho. ¿La vuelta fue romántica hasta Valladolid? Sí. Además el decorado ayudaba, yo me sentía en una película de esas de Antena 3 de tarde, con todos esos cipreses, esas campiñas, esos viñedos. O sea, la imagen que vemos, en este caso no es un cliché porque se cumple la realidad en todos esos pueblitos de la Toscana. Yo hice mi cosa romántica por Italia en el lago di Como, alquilando un descapotable.
Maravilloso. Entonces era como, efectivamente era una película. O sea, nos faltaba hablar en italiano y en mi caso parecerme un poco más a Marcello Mastroianni, pero lo demás estaba todo perfecto. Y fíjate que los italianos tienen fama de elegantones y en este punto además concreto de la Toscana son especialmente elegantones. No son de mostrar mucho la marca de su vestido porque yo creo que mantienen mucho el pozo histórico de que han formado parte de la ruta de la seda. Hay muchísimas tiendas de artesanía que venden piezas de seda, piezas de cuero muy trabajadas y vamos a ver un poco ese estilo en la gente, mucha gente en bici, yendo con un estilo que, vamos, yo no me imagino teniendo jamás. Y bueno, y todos esos detalles yo creo que conforman también el marco, ¿no? de la fotografía. El norte de Italia en general yo creo que sí que tiene ese punto de elegancia, casi iba a decir extremo. Y yo recuerdo que, fíjate, lo primero que yo conocí de Italia, el primer sitio al que fui fue un viaje de trabajo a Milán. Ahí sí muestran el logo, ¿eh? Y pero estoy hablando de esto hace cerca de 30 años. Y llegué allí, digamos, esto que sales a la ciudad y empiezas a pasear y piensas, vivo en una ciudad de provincias. O sea, la diferencia que había entonces entre Milán y Madrid, que yo hace mucho que no voy a Milán, pero que me imagino que habrá disminuido, pero entonces era como hablar pues, del primer mundo, y no voy a decir que el tercero, pero sí el segundo. Era una cosa tremenda. Yo es el único lugar en el que he visto a mujeres con cofia por la calle y en el tren. Me sorprendió muchísimo en Milán. O sea que sí. Bueno, nos centramos. Venga, vamos a centrarnos, a ver. Para empezar, vamos por San Gimignano, que además creo que es patrimonio de la humanidad, si no me equivoco. Sí. Y bueno, normal que lo sea. Esta sí que es turística, ¿eh? Lo que pasa que me apetecía meterla porque digo, no suena tanto luego cuando uno habla de la Toscana, como que la gente luego viene con las fotos de Florencia y parece que se queda atrás San Gimignano. Siena y esto sí, pero sí, yo no o Pisa, pero merece muchísimo la pena. Claro, es patrimonio de la UNESCO. La llamaban la ciudad de las torres porque llegó a tener 72, hoy quedan 16, que son bastantes. No está mal, ¿no? Dibujan muchísimo, es muy típica la imagen del horizonte con todas esas torres que remite pues esa Italia de condados, de lucha entre clanes, de competición entre gente adinerada para ver quién elevaba la torre más alta. Y hoy quedan muchas de esas que podemos seguir recorriendo. Por cierto, decía, San Gimignano no está en la provincia de Luca como las otras dos ciudades. Esta está en las colinas de Siena, lo que llaman las colinas de Siena. Y pervive totalmente un ambiente del siglo XIV, una ciudad con las calles empedradas, con muchísima gente, ¿eh? Yo no quiero engañar a nadie. Es verdad que a estas alturas no será tanta gente como en verano, que yo estuve en verano, pero bueno, merece la pena. Siempre igualmente. digo lo mismo. Los destinos, o sea, hay muchos destinos que tienen efectivamente mucha gente, pero incluso destinos muy pequeños con mucha gente, estoy pensando en Mont Saint-Michel, yo lo recorrí yo solo. ¿Qué pasa? Que tuve que madrugar. Claro. O sea, a las 7:30 de la mañana estaba entrando en Mont Saint-Michel y estaba yo solo. Y claro, es una maravilla, pero que tampoco es tan difícil. Oye, has hablado de las 16 torres, que eran 72, pero yo necesito más detalles. O sea, una ciudad que tiene 16 torres me tienes que contar más. Me encanta. Es que, claro, hay muchísimas. Y hay una que se llama del Diablo porque hay una leyenda que dice que el propietario, al volver de un viaje, pues notó una gran sorpresa porque él estaba convencido de que había construido una torre, pues muy alta, pero es que cuando volvió de ese viaje, él dijo, esta torre es más alta ahora de lo que yo había edificado, esto no es normal. Y bueno, pues todo esto se atribuye a que fue el diablo el encargado de elevar todavía más esa torre. Yo creo que eso fue algo que se inventó para no pagar algún impuesto. Ah, mira, eso está bien tirado, porque seguro que también ahí entraba en juego el tema de los impuestos. Aunque hoy la torre más alta es la Grossa, hay otro rincón que yo recomiendo visitar, es uno de los más mágicos de San Gimignano, que es la Plaza de la Cisterna, que se encuentra en lo alto de una colina, porque en toda la ciudad encontraremos y en los alrededores, al encontrarse ahí en las colinas Cuando de Siena. Cuando decías que estaba en las colinas, no era una, ¿no? Sino que es que está en las colinas. Sí, hay colinas dentro de la ciudad. En todos los alrededores. Y esta plaza está situada en la antigua zona comercial, de la zona comercial de los antiguos comerciantes, de pequeñas tienditas. Y hoy además también tiene mucho estilo la ciudad en conservar pues las tiendas de recuerdos, de artesanía, también se repite aquí, o sea que aunque sea muy turística, luego guarda muchísimo la estética en esos aspectos. A ver, teníamos 3 ciudades, acabamos de completar más o menos una. ¿Qué te parece si seguimos por Viareggio? Sí, además aquí ya sí que nos vamos a la provincia de Luca.
No es tan conocida, yo creo, para el turismo internacional, pero a nivel nacional se conoce muchísimo porque es uno de esos sitios de veraneo, de alto standing, de forma tradicional, donde hay mucho famoseo. Y hay cierto aire un poco de modé, porque tuvo unos años de muchísimo esplendor, una época dorada, de ahí quedan en todo el paseo de la playa, porque es una ciudad, claro, costera. Hay muchos palacetes estilo Liberty que están un poco desvencijados y están en ese paseo de la playa, donde yo me bañé, por cierto, y me dio un aire, a mí me gustó mucho esa especie de melancolía, ¿no? De edificios que no están muy bien conservados, a decir verdad. Luego hay hotelazos que conservan pues ese estilo, ¿no? Bien, pero luego hay otros así como que están lo cuentas, más abandonados. Kelu, yo veo famoseo, un aire ligeramente decadente, como un sitio muy para nosotros, ¿no? Sí, es verdad que somos muy de estas cosas, pero la imagen de ir con el atardecer, por ejemplo, bañarte en esa playa, ver esos palacetes y ver la imagen con los Alpes apuanos de fondo. Y yo saqué una foto preciosa y me acuerdo que, vamos, que sigue mi recuerdo porque es una estampa increíble. Y además cenar también en todos esos chiringuitos que hay en la playa, esos kioscos de playa también que nos recuerdan la otra, por ejemplo, España Mascañí, pues también tienen sus kioscos con los hinchables, o sea, que no dejan de lado esas otras cosas de la actualidad, pero luego hay paseos realmente preciosos hay una flor, las adelfas de colores que decoran muchísimas calles peatonales y me encantó. Ahí se mezcla eso con los veraneantes, con la gente elegantona. Me has roto un poco el encanto porque yo le tengo alergia a las adelfas. Anda, ay pobre, pues mira. Sí, entonces, sí, aquí. No sé si tienen una época de floración, supongo que sí. Sí. En Italia era concretamente en mayo. Yo cuando hace muchos años fui a Roma una semana entera y entonces llegamos allí y la primavera estaba un poco más adelantada. Entonces, como entre que había mucha adelfa y el salto, digamos, como de polen, que no había sido gradual, sino que al cambiar había sido tal, claro. Moqueé toda Roma. Pero tengo una idea, Carmelo, porque mira, hay un lugar, si Viarello es conocido por algo, es por el carnaval, y ahí en la fecha no creo yo que haya adelfas. No tenemos problema. Es el segundo carnaval más importante de Italia, el de Viarello. Ah, sí, pues fíjate que sí, por detrás del de Venecia. Y yo aluciné, yo no fui durante el carnaval, que por cierto, David Alonso, nuestro compañero, sí fue durante el carnaval a Viarello, porque me lo estuvo contando. Y es increíble porque durante todo el año sí podemos visitar el Museo de la Ciudadela, que está dedicado al carnaval. Tienen figuras que son articuladas, unas mecánicamente y otras manualmente, que son gigantes. Aquí te voy a pedir yo ayuda porque en las fallas, no sé cómo se llama, si son ninots los más grandes o se llaman fallas, lo que son las esculturas. El conjunto escultórico es la falla. Y luego los personajes que aparecen dentro de la falla son los ninots. ¿Sabes? Pero no hay, digamos... Es un poco así, el nombre de lo grande es falla, para que nos entendamos. Y luego los ninots, que son lo que tienen la tradición también, exacto, y que en un momento dado se hace el concurso en el que se indulta un único ninot de todas las fallas mayores y un único ninot de las fallas infantiles y se guardan en el Museo Fallero. Aquí tampoco se libran de la destrucción, aunque no lo queman las figuras, pero estamos hablando de figuras de más de 40 metros de altura. Yo en el museo vi algunas que eran impresionantes y los motivos a lo largo de los años, porque tiene muchísimos años la tradición del carnaval de Viarello, ha ido cambiando. En algún momento pues tenían contenido político, también era una manera de esquivar la censura pues muy interesante. Casi todos los carnavales lo eran, claro. Tenían ese punto protestón. Y hace ese recorrido histórico el museo que a mí me encantó y me impresionó muchísimo a nivel visual y también fotográfico una vez más aquí. Bueno, pues anotamos Viareggio y lo anotamos especialmente si tenemos la suerte de ir por ahí en carnaval. Y la tercera etapa, que es Pietrasanta, que hablamos de los nombres bonitos y a mí me parece maravilloso este nombre. Este es otro de los pueblos, ciudades que no se conoce mucho entre el turismo masificado, una vez más sí para el turismo nacional italiano, pero es uno de los reductos más bohemios donde darse un paseo anónimo, como digo yo, sin ni siquiera buscar grandes monumentos, que los hay. También tiene su catedral, su plaza mayor,
pero simplemente dando un paseo por esas calles en las que, claro, hay una razón histórica por la que Pietrasanta es tan bonito. Porque además del mármol de Carrara, tan conocido y usado por Miguel Ángel, otro lugar de donde sacaba este material era de Pietrasanta. De ahí su nombre, ¿no? Nos da una buena pista. Efectivamente. Y ahí hay un montón de museos que están dedicados, orientados al mármol, desde que es la piedra en bruto. A ver, pero cuéntame eso de museo dedicado al mármol, porque me parece como muy interesante y muy raro. No creo que haya demasiados. Sí, además se llama Musa. Y revoluciona un poco el concepto clásico de museo tradicional. A mí me llamó mucho la atención, jugaba mucho con la luz, jugando también con el concepto del nacimiento de una obra de arte, desde que es una piedra en bruto hasta que llega a ser una pieza refinada con un significado que transmite una emoción, nos lleva desde la idea del arte hasta la idea de lo que supuso en la ciudad o en el pueblo a nivel industrial. Claro. Cómo transformó la tecnología, cómo transformó la vida de la gente, desde los obreros en esa convivencia con los artistas que encargaban allí el mármol. Me pareció que reflejaba muy bien la historia, ¿no? Desde el punto de vista suena francamente... de este proceso. Luego está el Bozzetti, el Museo Bozzetti, que ya te cuenta la última fase del proceso, cuando ya se ponían los artistas a esculpir. O sea que allí vi también de Botero muchísimas esculturas por la calle, en un museo. Me encontré un concierto de repente en uno de esos museos. Yo estaba metidísima totalmente en el mood bohemio. Ahí. Pero porque es que, claro, porque te van sirviendo vino en el mood de ponerte a esculpir mármol. No, pero ya es lo que ya es lo que me faltaba a mí, pero yo viendo los toros desde la barrera, la verdad que me sentí genial porque me pareció que lo que se cuenta y se transmite en muchísimas novelas, en muchísimas películas, en lugares como Pietrasanta es realidad, y esto de que de repente veas un piano de cola en una plaza donde empiezan un concierto y estás bebiendo vino o bebiéndote un espresso que a ti te gusta tanto. Ay, y rodeados pues, de estas piezas de arte por toda la ciudad, por las calles, digo, ¿cómo no voy a hablar yo de esta ciudad, de Pietrasanta? Claro. Has hablado antes de que tiene su catedral y me imagino que es su plaza y tal. Cuéntanos un poco de eso para que no todo sea mood bohemio y copas de vino. Sí, la Piazza del Duomo, también hay terracitas ahí. Claro, es que hay que pensar que a veces tanto el pavimento de Pietrasanta como los edificios están compuestos por ese mármol que tiene ese tono blanquecino, que pulido tiende a brillar bastante. Y además vamos a un estilo gótico italiano, que ya sabemos que difiere. Aquí hemos hablado muchas veces de cómo los estilos, como los conocemos en España, por ejemplo, pues difieren tratándose del mismo en países como Italia. El italiano es mucho más rico, mucho más decorado, mucho más lujoso habitualmente. Al menos cuando conseguían acabar la iglesia, que no era siempre, que hay también algunas de estas que se quedan como a medias. Sí, sí. Pues suena muy bien, francamente. Una ruta muy completita por estas tres ciudades. Y saliéndonos un poco de lo más conocido, que efectivamente en un país como Italia, como también pasa en un país como España, hay un montón de sitios. Sí, yo entiendo que hay que poner lo típico, ¿no? Porque también los sitios, lo hemos dicho muchas veces, son conocidos por algo. Pero si, oye, podemos rascar un día más y apuntar en la lista un destino de estos, nos vamos a sentir muy especiales además también, porque como no los conoce mucha gente, al menos 2 de 3 de los que he nombrado. Presumes delante del cuñado de que has ido por ahí descubriendo sitios. Kelu, nos queda hoy hacer esta pequeña sección dedicada al hotel que hacemos en algunas semanas y que hoy nos ibas a hablar tú de un hotel, si no estoy mal informado, en Ávila. Sí, he estado, hace un par de semanitas en Ávila porque celebraban el Día del Patrimonio y he aprovechado y he cumplido un sueño, que es dormir en un palacio, que hoy es hotel, Sofraga Palacio, que está adosado directamente a la muralla. Puedes tener como cabecero de la cama la propia muralla. ¡Ay, qué chulo! Chulísimo, claro, es un lugar con muchísima historia. Estamos hablando de un hotel monumento, como es un palacio que perteneció a la familia de los Águila, muy poderosa desde la Edad Media en Castilla. Y claro, es que en origen esta familia y otras eran las que se encargaban de guardar la defensa de la puerta. Se encuentra muy cerca de la puerta de San Vicente, que ahí está la Basílica de San Vicente en Ávila, que también es preciosa. Es una maravilla. Y entonces, claro, eran los guardiantes de la puerta, pues tenían ahí un terreno súper valioso. Es verdad que lo que hoy vemos hoy en día es una reconstrucción del siglo XIX,
que tampoco está nada mal. O sea, aunque el origen del palacio fuera del XVI, ver esa reforma del siglo XIX también está muy bien, más luego la reforma del propio hotel, porque estamos hablando de un hotel prácticamente nuevo, lleva del 2015, o sea que las instalaciones están muy bien. Me encantó porque cené también en el restaurante y sabes que Ávila tiene esta fama, lo hablaba con el director, con Ismael, el director de Sofraga Palacio, que me decía, mira, yo sé que Ávila es un lugar que tiene fama de aburrido cuando cae la noche, que no es una ciudad muy divertida así a priori. Podemos llamarlo también tranquilo para ser un poco más positivos, pero... Sí, o muy tranquilo, pero resulta que tiene su ambientillo este restaurante donde se come espectacular, además relación calidad-precio muy buena, y también me sorprende que tenían especialidad en pescados, en contra de las carnes, que también probé un solomillo increíble, pues también tomé unas cocochas de bacalao, además calidad y cantidad, que esto te interesa. Sí, ya sabes que a mí te importa. Y luego el colchón, también se lo dije al director, me pareció uno de los más cómodos en los que he dormido en mi vida. Una cama de estas gigantes y que cuando te metes en la cama, además cuando hace frío, me encanta la sensación de meterme y de taparme, que no hacía frío luego dentro de la habitación, pero cuando piensas en Ávila... Y por la mañana, cuando me preguntaron qué tal había descansado, lo primero que conté fue lo del colchón. Es que me parece fundamental. Es que fíjate qué importante es, al menos, por ejemplo, en mi caso, yo cuando salgo de mi entorno más acostumbrado, o sea, yo no soy una persona de las que duerme muy bien, ¿no? Entonces, de hecho, en mi propio entorno a veces duermo regular. Por ejemplo, la noche pasada. Pero cuando sales de tu entorno es muy fácil que duermas peor, ¿no? Porque... pues eso, no estás en tu sitio, no estás... Y a mí me pasa en casi todos los viajes que la primera noche suelo dormir mal. La segunda ya duermo bien porque estoy reventado, claro. Pero que la cama sea cómoda es que es fundamental, porque si encima de que llegas allí no estás en tu sitio, la cama es... Esto que no encuentras la postura es un horror. Eso es clave. Tú me dices que esto no sé si interesará o no a los oyentes, que tomar el café después de cenar no te afecta, pero a ver, Carmelo, luego no duermes bien. Que por cierto, en este hotel tienes la maquinita de café, que a ti te encanta, cortesía del hotel para tomarte así según te despiertas o para dormir. Eso me parece maravilloso. Para no dormir. No, pero por la noche ya me lo suelo tomar descafeinado. Ah, vale. Menos mal. Yo digo, este hombre de verdad. Bueno, pues esa es la propuesta de hotelazo que te cuento. Seguro que vas a conocerlo porque sé que te va a encantar. Suena francamente bien y me lo apunto efectivamente para ir a conocerlo. No sé si me has convencido más con lo de las carnes, con lo de la cama o con lo del café, pero realmente son tres ingredientes maravillosos. Hemos hecho, yo creo que un episodio fantástico, ¿eh? Mira que hemos recorrido cosas, está muy bien. Así que tenéis ánimo viajero para una semana y dentro de una semanita hay que estar nosotros. Aquí volvemos a la carga. Hasta la semana que viene, Carmelo. Hasta la semana que viene. El placer de viajar con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.